Vamos a ver en este video algunos ejemplos de resolución de ecuaciones trigonométricas. Supongamos que tenemos este gráfico, que corresponde a la función 2 seno x menos raíz de 3. Y queremos averiguar y escribir quiénes son las raíces de esta función. Vemos ahí que las raíces, como sabemos, son los cortes con el eje x. Pero en este caso, podemos estimar esos valores de x, pero ¿podemos estar absolutamente seguros que es realmente un valor exacto, el que podemos suponer que es este, por ejemplo? Bueno, podemos estimar, pero para buscar el valor exacto lo que podemos hacer es plantear una ecuación. Como siempre, para buscar raíces lo que hacemos es igualar a 0 a la fórmula de la función. O sea que en este caso tendríamos 2 seno de x menos raíz de 3 igual a 0. Tenemos entonces planteada una ecuación trigonométrica que vamos a ver ahora cómo resolvemos. Lo primero que vamos a hacer es dejar seno x solito, o sea, vamos a sumar raíz de 3 y después vamos a dividir por 2. Entonces, sumo raíz de 3 para que nos quede 2 seno x igual a raíz de 3 y ahora voy a dividir por 2 para que nos quede seno de x igual raíz de 3 sobre 2. Entonces, esto lo podemos resolver con la ayuda de la calculadora, por ejemplo, teniendo en cuenta que la calculadora conviene usarlo en modo DEC para que nos devuelva un valor en grados y no un valor en radianes, que va a ser un número decimal, y después, en todo caso, lo escribimos en radianes. Recordamos que para hacer esta cuenta y averiguar el valor de x usamos la función seno a la menos 1 de la calculadora, apretando las teclas Shift seno, y después escribimos entre paréntesis raíz de 3 dividido 2. Escribo dividido porque si lo escribo como fracción puede entender en este modelo de calculadora que estoy haciendo la raíz de 3 medios y lo que queremos es la raíz de 3 y luego dividir por 2. Y también es muy importante escribirlo entre paréntesis. Bien, entonces tenemos como solución x igual 60 grados, que si lo expresamos en radianes, haciendo las cuentas correspondientes, esto es equivalente a 1/3 pi. Ahora bien, ¿es el único resultado? No. En estos casos, como ya lo veíamos en el gráfico, tenemos infinitas soluciones. Bien, entonces, nuestra ecuación, que era seno x igual raíz de 3 sobre 2, tiene como primera solución el valor 1/3 pi. Bueno, pero vamos a buscar en la circunferencia trigonométrica si hay otro valor y después escribiremos la forma general para todos. Entonces, tenemos nuestro primer valor encontrado es 1/3 pi, acuérdense que en grados era 60, o sea, estos son los 60 grados que encontramos en un principio con la calculadora, y lo que estamos buscando es el seno, esto es lo que mide raíz de 3 sobre 2. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos algún otro ángulo que también tenga como valor de seno a raíz de 3 sobre 2? Sí, tenemos en el segundo cuadrante el ángulo que se refleja de esta manera. Bien, ¿qué sabemos? ¿Cuánto mide ese ángulo? Sabemos que esto mide 60 grados, por lo tanto esto también mide 60 grados porque es el reflejo, entonces quiere decir que toda esta vuelta está midiendo 120 grados, porque serían los 180 menos los 60 que tenemos acá. O sea, todo esto es un ángulo que mide 120 grados y que comparte el mismo valor de seno, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces, teníamos nuestra primera solución, que era
1/3 pi. Y nuestra segunda solución, que estamos diciendo que es 120 grados, si lo pensamos en radianes, son 2/3 pi. Ahora bien, nosotros podemos decir que podemos dar vueltas indefinidamente. O sea, yo puedo decir, bien, este ángulo tiene un seno igual a raíz de 3 sobre 2. Pero si doy una vuelta completa más y llego hasta acá, tengo otro ángulo que también tiene el mismo seno. Y así todas las vueltas que quiera para un lado o para el otro. Entonces, podemos indicar eso de la siguiente manera, poniendo 2pi, porque eso es una vuelta entera, pero ¿cuántas vueltas puedo dar? Y todas las que quiera. O sea que puedo multiplicar por k, diciendo que k es un número entero y que estaría representando la cantidad de veces que doy una vuelta completa. Con el otro ángulo, con el 2/3 pi, pasa lo mismo. Yo puedo tener 2/3 pi más una vuelta entera, más 2 vueltas enteras, más 3 vueltas enteras, y así sucesivamente. Entonces eso lo podemos indicar de la misma forma, sumando más k por 2pi, siendo k un número entero también. Entonces, de esta manera tengo dos familias de soluciones. Todas estas están representando a todas las soluciones de esta ecuación, y que si volvemos a la ecuación, al gráfico original, estarían representando a las raíces de la función. Mirando más concretamente en el gráfico, podemos decir, acá tenemos la primera raíz que habíamos encontrado, que sería el 1/3 pi, y al sumarle 2pi, o sea, una vuelta completa, estaríamos obteniendo esta otra raíz, 2pi, y así tenemos la que sigue. En cambio, si partimos de acá, o si miramos desde acá, que es el 2/3 pi, esta raíz, al sumarle el 2pi estamos generando esta, 2pi estamos generando la siguiente, y así sucesivamente. Supongamos ahora este otro ejemplo, 2 coseno x más 1 igual a 0. Podríamos pensar en que graficamos la función 2 coseno x más 1 y queremos buscarle las raíces, o directamente resolver esta ecuación a secas. Entonces lo que vamos a hacer es primero despejar coseno x, o sea, 2 coseno x es igual a menos 1, y después nos queda coseno x es igual a menos 1/2. Entonces, acá buscamos en la calculadora cuál es el coseno a la menos 1 de menos 1/2. X es igual entonces coseno a la menos 1 de menos 1/2. Y esto nos da que x es igual a 120 grados. Ya sabemos, como vimos en el ejemplo anterior, que pueden haber más soluciones. Entonces nos vamos a ayudar con un grafiquito de una circunferencia trigonométrica para pensar en otra posible solución. Tenemos los 120 grados aproximadamente por acá. Estos son 120 grados. Estamos pensando en el coseno, o sea que el segmento que representa al coseno es este horizontal. Bien, ¿tenemos otro ángulo que comparta el mismo coseno? Sí, efectivamente tenemos otro en el tercer cuadrante. O sea, vamos a estirar esta línea y el ángulo entonces es este. Toda esta vueltita es un ángulo que tiene el mismo coseno. Bueno, ¿quién es ese ángulo? Nosotros sabemos que hasta acá tenemos 120 grados. Por lo tanto, esto que nos queda acá mide 60. Y esto que está acá abajo es exactamente lo mismo, porque estos dos triángulos se reflejan. O sea que tengo 120 grados más 60 más 60. En total tenemos 240 grados. Por lo tanto, nuestro segundo valor de x va a ser 240 grados. Y este era el primero. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer ahora es escribir los dos valores en su versión
en radianes. 120 grados, si lo pasamos a radianes, equivalen a 2/3 pi. Y 240 grados, si lo pasamos a radianes, equivalen a 4/3 pi. Como dijimos anteriormente, podemos empezar a dar 120 grados más una vuelta, más 2 vueltas, más todas las vueltas que queremos, y entonces eso lo vamos a indicar escribiendo más k por 2pi, siempre y cuando k sea un número entero. Y lo mismo vamos a hacer con el otro valor. Le vamos a agregar el k por 2pi, siendo k un número entero, y entonces así tenemos escritas, ahora sí, todas las soluciones de la ecuación planteada. Otro ejemplo, supongamos que ahora queremos resolver seno de x igual menos un medio. Entonces, hacemos la cuenta en la calculadora, x es igual seno a la menos 1 de menos un medio, y la calculadora nos dice x es igual a menos 30 grados. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a hacer un gráfico con una circunferencia trigonométrica. Y en realidad acá la diferencia es que en lugar de girar al revés de las agujas del reloj, el ángulo que vamos a marcar lo vamos a hacer girando como las agujas del reloj. O sea, que menos 30 grados va a ser un ángulo que va a estar mirando hacia abajo. Menos 30 grados. Ahora bien, fíjense que puedo decir menos 30 grados, pero también podría pensar en el ángulo al revés, que sería ¿quién? Sería 330 grados, ¿no? Acuérdense que la vuelta entera es 360, o sea que yo puedo, si parto desde acá y hago este recorrido, pensar que estoy girando 330 grados. Entonces acá es indistinto. Yo puedo hablar de menos 30 o de 330, como más les guste según si les gusta usar o no el signo menos. Entonces, a mí me gustan los números positivos, así que yo voy a decir que mi primera solución es el 330, que sería el equivalente al menos 30. Lo pongo entre paréntesis para recordar. Bien, estamos buscando el seno en este caso. Entonces, como estamos buscando el seno, estamos hablando del segmento vertical. ¿En qué otro cuadrante tenemos un ángulo con el mismo seno? Y tenemos otro ángulo acá, ¿no? En donde el ángulo va a ser todo esto. Y el seno es el mismo. ¿Cuánto mide todo este ángulo? Bueno, si pensamos que todo esto es 180 grados, le tengo que agregar este pedacito que mide lo mismo que este otro pedacito, que eran 30 grados. O sea que tengo 180 más 30, por lo tanto tengo 210. O sea que mi segunda solución es 210 grados. Bien, entonces, ahora hacemos lo mismo que ya hicimos en las otras ocasiones. Voy a decir, la primera familia de soluciones es la que corresponde al 330. Lo voy a escribir en radianes y eso es lo mismo que 11/6 pi. Entonces le voy a sumar después el k por 2pi para indicar que puedo dar todas las vueltas que quiera. Y la segunda familia de soluciones va a tener que ver con el 210, que escrito en radianes equivale a 7/6 pi. Y lo mismo, puedo dar todas las vueltas que quiera, por eso escribo más k por 2pi. Siempre tengo que escribir, además, que k es un número entero. Lo puedo escribir una sola vez para las dos. Entonces, acá tengo las dos familias de soluciones para esta ecuación. Por último, vamos a resolver este ejemplo, seno x igual a 1. Entonces tenemos que hacer x igual seno a la menos 1 de 1. ¿Qué nos dice la calculadora? Nos dice que x
es igual a 90 grados. Bien, ¿tenemos algún otro valor que tenga el mismo seno? Hacemos la circunferencia trigonométrica. Voy a marcar los 90 grados, que es exactamente esto. ¿Y quién es el seno que vale 1 en este caso? Y es precisamente todo este segmento vertical, o sea, es el radio de la circunferencia. Pregunta, ¿hay otro ángulo que tenga el mismo seno? Tengamos en cuenta que siempre estamos contando desde acá, en este sentido, o sea, no tiene sentido contar al revés. Entonces, fíjense que el único valor, el único ángulo cuyo seno es 1 es solamente el ángulo de 90 grados. En este caso no vamos a tener un segundo valor ni una segunda familia. Por lo tanto, lo que voy a decir es que el valor de x es 90 grados, que escrito en radianes es 1/2 pi, y simplemente lo que voy a hacer es agregarle lo del k por 2pi para generar los ángulos que aparecen al dar vueltas y vueltas, diciendo que k pertenece a z, y en este caso entonces tengo solo una familia de soluciones.